Carlos Empá. Sí, ¿Cómo lo ves como candidato? si las cosas siguen, si no aparece otro candidato más cercano a mi pensamiento, votaría por él. Creo que la hiperinflación de Alan García fue terrible para el lado económico. Terrible porque tuvo consecuencias de décadas. Realmente Alan García destruyó el país. Un niñito que había desaparecido y vinieron los padres a pedir ayuda para ubicarlo, no sé qué, y los padres lloraban, no sé qué. Y al final encuentran el cadáver del niño y al final nos enteramos que el papá lo había hecho. Y ahora tenemos al señor Gerí, que también es un manejador de publicidad, de show publicitario, ¿no? Que sale a las 3 de la mañana y va a los operativos. O sea, como presidente de la República va a estar chequeando si tu DNI es tu DNI o no es tu DNI. Pues, o sea, nada que ver. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Salas y esto es Historia detrás de las historias. El día de hoy tenemos un programa muy especial, pero antes de comenzar, por favor, denle like al canal, aprieten la campana, suscríbanse, comenten y compartan. Bueno, el día de hoy tenemos, repito, un programa muy especial porque vamos a entrevistar a uno de los rostros más emblemáticos del periodismo televisivo nacional. El día de hoy conversaremos sin más preámbulos con el gran Federico Salazar. Federico, gracias. Gracias. Gracias por esa presentación. No, gracias por aceptar la entrevista. Excesivamente generosa. Gracias por aceptar la entrevista y gracias por sernos también en tu casa, que está por favor. Lindísima. Gracias. Federico, tú eres de esta generación de periodistas que los llamaron los jóvenes turcos, ¿no? Sí. Con Carlos Empá, Jaime Bailey, Sí. Pablo Cateriano, Enrique Gersi, Mario Ghibellini. Mario Ghibellini. Sí, ¿Por qué lo llamaban los...? Bueno, la versión que yo tengo, porque he escuchado otra, pero la que yo recuerdo es que en esos años, inicios de los años 80, nombraron ministro de Trabajo a Alfonso Grados Bertolini, que era más amigo de mi padre y amigo de los viejos de la prensa, digamos, de los antiguos de la prensa. Y entonces él traía estas ideas de que los precios se podían controlar a través de la concertación del capital, los trabajadores y el Estado, ¿no? Y obviamente nosotros que teníamos ya un pensamiento de libre mercado, economía de mercado, lo criticamos mucho, ¿no? Claro. Y entonces, como él era amigo de los mayores de la prensa, nosotros éramos los jóvenes de la prensa, una vez le preguntaron, ¿no? ¿Y qué frente a esta crítica? No, esos son los jóvenes turcos de la prensa, dijo. Y entonces ahí quedó, ¿no? Ah, mira. Sí. Ahora, para los que no conocen, La Prensa fue uno de los diarios más emblemáticos del país, Era un ¿no? diario, digamos, que competía con El Comercio, que era tamaño estándar, fue un diario muy importante desde los años... él está fundado desde el 1907, por ahí, no sé, pero fue importante en los años 50, 60, Claro. Y en los 70 ya fue intervenido por el gobierno militar, ¿no? Y tu papá fue director. Mi de papá La fue director Prensa. cuando devolvieron los periódicos Belaúnde en su segundo gobierno, devolvió los periódicos a los legítimos propietarios. Claro. Y entonces ahí ya Beltrán había fallecido y había dejado a algunos de sus colaboradores, les había dejado acciones. Entonces ahí entró este grupo de mayores, digamos, de la prensa antiguos, y lo hicieron director a mi papá, ¿no? Lo eligieron como director. Bueno, un gran periodista, Arturo Salazar Larraín. Sí. Para los jóvenes que no Que conocen un poco que la googleen, historia. Los jóvenes turcos, Jaime Bailey, Sí. él escribió un libro, Los últimos días de la prensa. Sí, claro. Y te nombra implícitamente, ¿no? Sí, sí. Y te da pues una imagen de No, yo le agradezco mucho desaforado. porque he quedado demasiado bien. ¿Cómo estás con Jaime Bailey? Bueno, no hablamos, no nos comunicamos, pero yo soy muy amigo no solo de él, sino de la familia, ¿no? Okay. Yo soy amigo de Doris, su mamá, he sido amigo de Doris, su hermana, que lamentablemente falleció. Así que estamos relacionados de todas maneras, ¿no? ¿Pero hubo algún resquebrajamiento a raíz del libro? No, si el libro es divertidísimo. Claro. Ahora, para mí es uno de los mejores libros que escribió Jaime Bailey, ¿no? Sí, no se lo digas a nadie, también me parece Sí, bueno, ¿no? bueno, claro, sí, bueno, sí, pero primero. en fin, depende del gusto de cada Sí. uno, pero sí, este es muy divertido, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, para que se animen a leerlo. ¿Y qué fue, o sea,
¿Qué es real y qué no es real de la imagen que te describió? Bueno, toda la técnica de Jaime, y justo acabo de ver un video de él contando sobre otro libro de él que se llama Los amigos que perdí, donde él justamente describe que parte de su literatura es eso, ¿no? O sea, mezclar a personas de la vida real, Claro. describirlos cómo hablan, cómo caminan, cómo se despliegan y atribuirles hechos de ficción, ¿no? Para que nadie sepa qué es verdad Claro. y qué es mentira. O sea, cuenta cosas que son verdad y cuenta cosas que... Por ejemplo, en ese libro, creo que el personaje que se inspiró en mí tiene un Maserati, ¿no? Imagínate, pues un Maserati. Claro, eras el hijo, el niño rico, hijo del Claro, dueño esa era del como diario. como la carroza de la Cenicienta, ¿no? Porque yo tenía un carrito que me había comprado como de octava mano, no Claro. segunda, sino tercera, cuarta mano, que era un MG del año 60 y que estaba destartalado, se caía, se apagaba cada rato, ¿no? Y eso, bueno, en la novela se convierte en un Maserati, ¿no? Lo cual es una fantasía genial. No, pero brillante, Jaime, ¿no? Sí, Jaime es muy Bailey. inteligente. Ahora, en esa generación también está Carlos Spa, Sí, que ahora se está lanzando la presidencia. sí, ya está ahí. ¿Tú mantienes relación también cercana con él? Bueno, nos hemos visto hace no mucho en el canal, nos cruzamos, nos saludamos, pero no nos hemos sentado a conversar hace mucho tiempo, ¿no? Pero ¿cómo lo ves como candidato? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo si las cosas siguen, si no aparece otro candidato más cercano a mi pensamiento, votaría por él, ¿no? Sí, Claro. ¿te parece que su propuesta es... Claro, es de las menos insensatas, ¿no? Hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con lo que él dice, pero digamos en términos generales, primero que sé que es una persona honesta, que eso es bien importante, y segundo que tiene ideas bastante sólidas en cuanto a economía y en cuanto a derecho, ¿no? Ahora, yo me acuerdo cuando tú comenzaste en el periodismo, tus columnas eran incendiarias, o sea, eran bastante, digamos, en la época era muy directo, pero sin embargo ahora elegiste la sobriedad en cuanto a la conducción de noticias. Lo que pasa es que son dos temas diferentes, ¿no? Cuando tú conduces noticias, tú tienes que garantizarle al televidente que la noticia está siendo presentada de manera objetiva, Claro. sin que tus ideas, tus posiciones se filtren o se filtren de una manera exagerada, digamos, grotesca, ¿no? Entonces, porque claro, uno nunca deja de pensar como piensa, pero sí se hace un esfuerzo para contener, digamos, la parte de la opinión, ¿no? Después de presentar una noticia tú puedes opinar, pero ligeramente, pero no al presentar la noticia, no al hacer la noticia. Entonces, yo tuve desde muy temprano muy clara la idea de que esta cosa era un poco esquizofrénica, ¿no? Porque en el periodismo escrito a lo que me he dedicado los últimos años, las últimas décadas, digamos, es a la opinión. Entonces ahí es todo lo contrario, ahí Claro. es yo pienso, yo digo, yo creo, ¿no? Y tienes que demostrar que es tu criterio. Es todo lo contrario de presentar noticias, ¿no? ¿Tú crees que cuando escribes realmente revelas al verdadero Federico Salazar? No necesariamente. Lo que revelo son las ideas de Federico Salazar, Okay. ¿no? O sea, lo que yo pienso, ¿no? Claro. Mucha gente puede pensar cosas y no necesariamente eso está vinculado con su vida privada, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo puedo defender el derecho a fumar, pero yo no fumo, pero defiendo el derecho Claro, a fumar, ¿no? Entonces, sí. no tiene que ver con la vida privada, sino con las ideas, ¿no? Y por ejemplo, bajo ese concepto, alguna noticia que tú hayas relatado, por ejemplo, que te haya causado tanta indignación, que te has tenido que morder la lengua en televisión para no, digamos, no, expresar todos los tus días. emociones, ¿sí? Todos los días, Sí. con las cosas que hacen los políticos. Pero alguna que recuerdes que te ha sacado de quicio y que tú has tenido que mantener la cordura, porque me imagino que es complicado, ¿no? Sí, puede ser complicado. Normalmente no me exige tanto, pero sí me pasó una vez que convocaron a una señora que dirigía un centro juvenil. Ya. Y esta señora era muy grande y al parecer era medio estafadora, ¿no? Y se hacía llamar hermana tal, no sé qué, ¿no? Y la entrevistamos porque había habido un caso de un niño que había fallecido. Y se estaban investigando las causas y al parecer tenía que ver con los descuidos en el lugar ¿no? Y mi productor había acordado con ella que no entraban llamadas por teléfono del público. Claro. Pero como todo buen productor, dejó entrar las llamadas del público, ¿no? Y entonces la señora montó en cólera
se sacó el micro, se paró y yo dije, tengo que contener esta cosa porque no sé, se me va la entrevista y me queda en nada, ¿no? Y eso sí me costó, fue un esfuerzo que hice de palabreo con la señora para que se vaya calmando y se vuelva a sentar, ¿no? Porque mi objetivo era terminar la entrevista, ¿no? No que se vaya, pues, y me quedaba yo solo frente a la silla vacía, ¿no? Eso sí me tuve que contener porque todo lo que yo quería decirle era la barbaridad que habían hecho en el centro juvenil. La sobriedad, tú das una imagen de políticamente correcto. ¿Qué tanto es Federico en la vida personal? Bueno, yo creo que en los modales uno debe ser correcto. Claro. No necesariamente políticamente correcto, pero correcto, ¿no? En los modales, en las formas. Pero eso no te impide que puedas discutir ideas y posiciones y que puedas discrepar. O sea, el discrepar no tiene por qué ser insultarse, ni agarrarse a palazos, ni odiarse, ¿no? Sí. Mi padre hacía un ejercicio con nosotros dos, con mi hermano y conmigo, que era, lanzaba a veces en la mesa de almuerzo, por ahí, o después del almuerzo, lanzaba un tema y se ponía a favor de una posición. Cualquier tema, de temas familiares, o cualquier tema, ¿ya? Temas políticos, claro. Cualquier tipo de tema. Y entonces hacía que manejaba las cosas para que cada uno tuviera un punto de vista distinto. Claro. Y entonces y empujaba la discusión, ¿no? Nos incitaba mucho a la discusión para aprender a no perder los papeles, ¿no? Claro. Y claro, el que se pica pierde, pues. Claro, porque, como te digo, ¿no? Yo leo tus columnas, veo al Federico de televisión, pero digo, y también te veo juguetón, ¿no? Porque muchas veces cuando das pase al programa de espectáculos o con Verónica también como que juegas, ¿no? Claro, la idea sería esa, pero como las noticias son tan duras en la mañana temprano, sí, no se puede, pues no podemos estar bromeando mientras presentamos un asesinato, una extorsión, un sicario, ¿no? Entonces eso lo dejamos para un poco más tarde y ahí cuando entra el segmento de la cocina, por ejemplo, ¿no? Que hacemos en provincias y tal, ya nos podemos soltar un poco más, ¿no? Pero cuando estuve con Sol Carreño, por ejemplo, que las noticias no eran tan bravas, sí se podía bromear mucho más, ¿no? Claro. De hecho, ese formato era mucho más suelto, ¿no? Sí. Y dime ahora, tú eres un privilegiado porque tú prácticamente has comenzado tu carrera, digamos, en televisión con todo el caos político que ha habido en el país en los 90, Fujimori, cierre del Congreso, y has pasado por todo, hasta ahorita, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu evaluación de todo esto que bueno, pasó en el Perú? Y de hecho yo sumaría a eso todo lo que pasé también cuando estuve en prensa, ¿no? Porque yo llegué a la televisión como con 15 años de experiencia como periodista de prensa, ¿no? Entonces, y esos 15 años también fueron Claro, 80. Claro, los 80, Alan García, a la hiperinflación. ¿Cuándo comenzaste? Yo en la prensa empecé el año 81. Okay. Pero antes ya había tenido un par de experiencias chicas, ¿no? O sea, recién recuperada la democracia. Sí. 80, claro, hasta ahorita. Sí. ¿Y cuál es tu balance de todo esto? Siempre le pregunto a las personas que están en política o digamos en el periodismo, ¿cuándo nos jodimos? Si hablamos de Vargas Llosa. A lo Vargas Llosa. Por lo menos desde que tú, digamos, comienzas en esta etapa de periodismo. Sí. ¿Cuál fue el punto de inflexión para ti? Yo creo que nos jodimos muchas veces y por distintas razones, ¿no? Por ejemplo, creo que el golpe de Fujimori fue terrible para el lado institucional, ¿no? Creo que la hiperinflación de Alan García fue terrible para el lado económico. Terrible porque tuvo consecuencias de décadas, ¿no? O sea, y de ajuste económico debido a lo que habíamos tenido, ¿no? Realmente Alan García destruyó el país en su primer gobierno. Y Fujimori destruyó las instituciones en su primer gobierno también. Destruyó canceló la Constitución, canceló el Congreso, y eso también impactó porque también el público le dio mucho poder, mucho apoyo, ¿no? Claro. Tenía gran popularidad. Y eso hizo que, como sucede siempre, el exceso de poder y la falta de límites y la falta de contrapesos hace que surja la corrupción. Yo creo que la corrupción que está desenfrenada el día de hoy empieza por ahí, por esos tiempos, ¿no? Que claro, no se veía tanto, pero sí existía, ¿no? Y ya después cuando conocimos lo de Montesinos y todo eso, ya vimos pues, que era una cosa sistemática y criminal también, hasta asesina, ¿no?
pero después, digamos, regresa la democracia, pero ya, por ejemplo, ¿con quién regresa la democracia? Con Toledo. Con Toledo. Y ahora sabemos que Toledo ha sido un corrupto. Entonces... Y un mentiroso compulsivo. No, mentirosazo. Además, ya en la campaña se veía cuando salió ese tema de las mujeres, que él había pagado con su tarjeta la cuenta de estas mujeres contratadas. El Melody, famoso Melody. El Melody y todo eso, y que le quiso pasar al banco la cuenta porque él no se hacía responsable de esos gastos. Eso ya era una persona, pues, ya pisando el terreno de la delincuencia, ¿no? Y el tema Saray, ¿no? Bueno, Saray ya es un tema moral, ¿no? Es un tema horroroso, no reconocer a un hijo solo por razones políticas o porque, no sé, Elian de repente no quería, no sé. Sí. ¿No? Elian creo que llegó a llamarla la hija, o él, la hija jurídica, ¿no? O sea, jurídica porque el juez había determinado, pero es su hija, o sea, está clarísimo, ¿no? Me da mucha pena eso. En el tema Fujimori, el cierre del Congreso, mucha gente lo aplaudió, bueno, sí, más, ¿no? Claro. Y mucha gente considera hasta ahora, claro, el país se dividió en dos, fujimoristas y antifujimoristas, que lo hemos visto en todas las elecciones últimas. Sí. Y mucha gente piensa que fue un mal necesario, porque si no se hacía, el Perú no hubiese estado económicamente fuerte como está ahora. Para nada. Lo que ha hecho fuerte al Perú es el modelo económico. Claro. El modelo económico se pudo hacer dentro del orden constitucional. De hecho, ya le habían aprobado una serie de leyes a Fujimori y con el pretexto de que había congresistas que apoyaban a los terroristas supuestamente, con ese pretexto cierran el Congreso y claro, más fácil es siempre una dictadura, o sea, que se haga todo lo que yo digo y ya, ¿no? Siempre es más fácil, pero los principios de la libertad no se pueden sacrificar por el pragmatismo de obtener un resultado. Aparte, creo yo, que el programa ya estaba claro desde Vargas Llosa, no desde Fujimori, antes desde Vargas Llosa, ¿no? Que tenía claro qué reformas había que hacer. Sí. Entonces, las reformas se iban a hacer. Las reformas se hicieron y hubiera sido realmente bueno para el Perú que las reformas económicas estuvieran amarradas a las reformas institucionales. Cuando Fujimori quiebra las dos cosas, quiebra al Perú, porque, claro, todo el mundo apoya lo económico y le atracan lo institucional, pero no hay economía que resista en el tiempo si no se basa en el respeto de los derechos, ¿no? Los derechos de propiedad, por ejemplo, pero también los derechos de las personas, ¿no? La justicia estaba totalmente intervenida por Montesinos, entonces no sabías qué cosa era justo o injusto porque eso estaba manipulado por los jueces que le servían a Montesinos, ¿no? Montesinos, a raíz de cómo estamos, hay una tendencia en redes que dice liberen al Kraken, que es el único que puede salvar este país. No, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Es una esperanza mágica, digamos, pensamiento mágico, ¿no? Hay alguien que puede salvar al país. No, nadie puede salvarlo porque, digamos, me refiero, nadie una sola persona, ¿no? Porque las reformas que tenemos que hacer son reformas de carácter legal, tenemos que reformar primero el tema electoral, segundo el tema gubernamental, empezando por la lucha contra la corrupción, ¿no? La policía, tenemos que rehacer la policía, tenemos que rehacer el Ministerio Público. Son reformas que no se pueden hacer de un día para otro, ni porque alguien venga y mande, ¿no? Sino que tienen que reformarse todo el marco institucional de estas instituciones, ¿no? Igual el Poder Judicial y tal, ¿no? Sin eso no va a pasar nada, no vamos a arreglar nada. Aparte de Fujimori, ¿quién más le hizo daño? O sea, ¿quiénes nos hicieron daño? O sea, ¿por qué crees que hemos llegado a donde estamos ahorita? Fue la decadencia empieza pues con Toledo, ¿no? Con Humala, que empieza a sabotear el mismo programa económico, que por ejemplo el Fondo de Estabilización Fiscal lo comienza a perforar con una serie de ideas, ¿no? Que no tenían nada que ver con el fondo. Después, por ejemplo, tenemos a Vizcarra, que liquidó el fondo, ¿no? Vizcarra, que fue muy, muy perjudicial para el país, no solamente por la cantidad de muertes en la pandemia, por sus políticas absurdas, sino también por la corrupción que instaló y desarrolló, y por el populismo en el que se basó, ¿no? Yo recuerdo mucho una reunión que él tuvo en Arequipa sobre el caso Tía María, que salió una grabación donde decía, ya, tú vas a decir esto, yo voy a decir esto, ¿no? O sea, claro, totalmente
el país de lado y lo único que le importaba era su popularidad y su apoyo político y tal, y con eso sacrificaba el país y no pasaba nada, ¿no? De hecho lo hizo. Además también está el problema del golpe que él hizo con esto de la denegación fáctica, ¿no? Que inventó un término que no está en la Constitución para cerrar el Congreso. Para ti fue golpe. Sí, para mí fue un golpe. Totalmente. Sí. A pesar de que sé que el Tribunal Constitucional lo consagró, pero técnicamente fue un golpe porque si tú revisas cada paso que se dio, no justificaba el cierre del Congreso. Y lo peor que lo pusieron como ídolo, ¿no? Tanto a él como a Salvador del Solar. Claro, porque ahí funciona lo que tú dijiste, ¿no? Que debido al golpe se hace el fujimorismo y el antifujimorismo. Y desde 2001 comienza el antifujimorismo a ganar espacio. En el caso de Vizcarra, él traiciona a PPK aliándose con los antifujimoristas, a pesar de que había hablado con Keiko Fujimori y había pactado con Keiko Fujimori para él ser el reemplazo. Cuando se va Kuczynski hubo una cosa rara ahí, ¿no? Porque le correspondía, digamos, cuando lo vacan a Vizcarra, le correspondía que asuma Mercedes Arauz, que era la tercera vicepresidenta. Sí, la segunda vicepresidenta. Y ella juramentó sin banda, y luego vino Merino el Lama, vino la marcha, se va Merino el Lama, y ahí creo que viene Sagasti. Sagasti, claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué? Bueno, en todo esto juega la política, ¿no? Digamos, y es igual como cuando Fujimori dio el golpe, ¿no? Ahí también juramentó Máximo San Román. Claro, la misma historia. ¿Y qué pasó? Claro. O sea, ¿no? Y dio su discurso en el Colegio de Abogados, y le correspondía. Claro. Pero la política, la fuerza de las calles, digamos, hicieron que Fujimori persistiera, ¿no? O sea, una cosa es la legitimidad y otra cosa es el apoyo popular, ¿no? Apoyo popular han tenido Mussolini, Hitler, todos ellos, y han hecho lo que les ha dado la gana con las instituciones porque tenían ese apoyo popular, ¿no? Y este es el caso del cierre del Congreso de Fujimori y es el caso del cierre del Congreso de Vizcarra. ¿Cuándo fue nuestro punto más bajo? Castillo, Boluarte. Yo creo que Castillo ha sido bien bajo. Increíble, ¿no? Bien bajo, sí. Sí. Una degeneración. Eso de, por ejemplo, vender los puestos a los policías y militares por $10,000, $20,000, o sea, hasta el nivel de delincuencia es muy bajo, ¿no? Es low, ¿no? Sí. O sea, y lo peor, ¿sabes qué? Que hemos normalizado todo ello, ¿no? Ya, digamos, es que en el pasan Perú, muchas cosas muy rápido. Nada nos sorprende. Claro. Nada y sorprende. pasan muchas cosas muy rápido, entonces ya no hay tiempo de procesar casi, ¿no? Dime, ¿Dina Boluarte fue un mal necesario para que ya lo que había llevado Castillo al poder, digamos, que se detenga y no termine de tragarnos? Bueno, yo creo que Dina Boluarte, primero que fue una sucesión constitucional, eso no cabe. Hasta ahí todo bien. Claro, tiene las acusaciones que debieron procesarse, pero ella se movió y se alió con el fujimorismo y con el serronismo y con algunos otros grupos, ¿no? Mayoritarios. Y eso le dio la estabilidad política que no tenía en el Congreso, porque ya no tenía nadie en el Congreso. Pero, digamos, yo hubiera favorecido que ella cumpliera su mandato y que después del mandato fuera juzgada por todos los casos por todo lo que pasó. Sí, bueno, tienes el tema del Rolex, tienes el tema de las firmas de decretos que no eran su firma, que eso es gravísimo, ¿no? Ya que el Congreso hasta ese momento no quería vacarla, había que esperar al fin del término del mandato, ¿no? Claro. O sea, respetar nuevamente la institucionalidad. Las instituciones, pues, claro. Es lo que digo, ¿no? Claro. Y ahora tenemos a Gerí. Y ahora tenemos al señor Gerí, que también es un manejador de publicidad, de show publicitario, ¿no? Que sale a las 3 de la mañana y va a los operativos. El otro día he estado en un operativo de control de identidad. O sea, como presidente de la República va a estar chequeando si tu DNI es tu DNI o no es tu DNI. Pues, o sea, eso nada que ver, ¿no? Pero eso ha tenido un impacto, ¿no? O sea, él ha movido muy bien su propaganda, esa cosa de aparecerse en los penales y hacer las requisas y todo eso. Estaba servido eso. Si Dina Boluarte hubiera hecho eso, Dina Boluarte hubiera tenido popularidad, ¿no? Ahora, pero por lo menos da tranquilidad, ¿no? O sea, por lo menos
digamos, claro, es el efectismo publicitario, pero o sea, ha logrado que las aguas se calmen aparentemente por un tiempo, ¿no? Sí, ahora me parece que un personaje acusado de violación y quien haya leído el informe completo que se archivó sabe que tiene todavía muchas cosas que explicar, a pesar de que no era el suyo el rastro de semen que se encontró. Pero la situación, no voy a comentarla ahorita en detalle, revela que podía haber habido más de una persona y nunca quedó explicado por qué su vividista mojado estaba en el cuarto y en la cama de la chica. Pues repito, normalizamos todo, ¿no? Claro, o sea, a mí me da vergüenza que el presidente de mi país sea un tipo acusado o que ha sido acusado y mal archivado de violación. No, claro, porque en política también las formas importan, ¿no? El tema del Instagram, ¿no? De que siga a las actrices porno, que mira, al final le favoreció, porque creo que la juventud de ahora, los tiktokeros o la generación Z, como que... Lo que pasa es que la situación también es tan desesperada en el Perú que nadie quiere ver. Claro. Algo que impida el desarrollo normal de las actividades. Sí. O sea, ya nadie quiere pues otra vacancia, otro golpe, ya, ¿no? Entonces le perdonan todo, ¿no? Y él sabe eso y además tiene también acusaciones de corrupción, no solamente está el caso de la violación, ¿no? Pero sabe manejar a lo Vizcarra, sabe manejar el show publicitario, ¿no? Bajo ese concepto, por todo este recorrido que hemos hecho, ¿quién la hizo mejor o quién la hizo menos mal? ¿Crees que Alan? ¿Segundo gobierno? Alan 2. Bueno, Alan 2 tuvo la ventaja de los precios, ¿no? De las materias primas, ¿no? O sea, agarró justo un boom. Pero habría que revisar ese gobierno también. Hay varias cosas que no se hicieron bien, pero tuvo la suerte. Felizmente no renegó del Alan 1. Claro. O sea, eso fue una buena cosa, ¿no? Sí. A mí me pareció increíble que lo eligieran de nuevo. Alguien que nos dejó una hiperinflación de 7.250%, me parece locos. Pero bueno, ahí está, ¿no? Lo eligieron legítimamente y gobernó, ¿no? Ahora, tú has estado también, digamos, un poco cuestionado porque tú permaneciste en un canal de televisión que también pasó por crisis, ¿no? No, claro, la línea editorial se vendió. Sí. ¿Cómo fue tu posición al respecto? ¿Por qué permaneciste? Ya, nosotros permanecimos hasta que justamente se produjo un evento en que el programa dominical acusaba al presidente Valentín Paniagua de haber recibido un soborno. Sí. Entonces, nosotros vimos eso el domingo, nos hablamos por la noche y dijimos, oye, que se rectifique mañana en la mañana el canal. Claro. Y el canal no quiso rectificarse. Entonces, ahí dijimos, bueno, entonces ya no vamos, pues, ¿no? Incluso vino el señor Cruzillá de México, no sé qué tanto, habló con nosotros, nos dio explicaciones, pero quedamos en que salía un comunicado aclarando y disculpándose de esa barbaridad y no a la hora de salir el comunicado no decía eso. Claro. Entonces ya, pues ahí quedamos, ¿no? Pero lo que pasa es que en nuestro caso, por ejemplo, nunca nadie nos dijo, di esto. ¿Dónde estaba el abuso editorial? Probablemente en las notas que mandaban a hacer. Había algunos periodistas que yo sé que después estaban involucrados, ¿no? Pero nada de eso estaba para nosotros probado fehacientemente, ¿no? Mientras a nosotros no nos dijeran, no podíamos darlo por hecho, ¿no? Entonces, era una situación difícil. Nosotros tratábamos de mantener nuestra independencia. Pero como te digo, se produjo eso que ya exigía que nosotros íbamos a dar la cara al día siguiente, en la mañana. Entonces, ya no podían avalar, pues ya. No podía, o sea, eso no podíamos hacer como que no existía y no podíamos avalarlo, no estábamos de acuerdo y ¿cómo se llama? Y el canal no se retractó, entonces ahí quedó. Sí. ¿No? Ahí ahora, Paniagua lo acusan de que durante su gobierno pues se dio toda la, digamos, se reformularon los juicios contra los terroristas, ¿no? ¿Qué tan bueno, o sea, qué tan mito es de que Paniagua fue lo más decente que hubo en la política? Bueno, si tú comparas, digamos, tantos presidentes que tenemos que metieron la uña, o sea, que directamente agarraron plata,
Paniagua no está ahí. No lo fue. ¿No? Ahora, que su gobierno tuvo varios problemas, sobre todo en el tema de irse hasta el otro lado, en el tema de los derechos humanos en realidad, la idea, supongo, de Paniagua era reinstitucionalizar, claro. Pero era un gobierno de transición, entonces no le alcanzó, ¿no? Y cuando postuló no lo eligieron, sí. ¿No? Entonces cumplió la función de la transición, digamos. Tu hijo estuvo un tiempo en... Mi hijo Sebastián. Tu hijo Sebastián. Pues tengo varios hijos. Bueno, tu hijo Sebastián. ¿Es el primer compromiso? Sí. Ok. ¿Estuvo también en Cuarto Poder? Sí, en Cuarto Poder y antes en Canal N, ¿no? En Canal N. Y en Cuarto Poder le dieron duro. Sí. ¿Cómo reaccionaste? Es decir, tú como papá, como periodista, ¿qué hablaste con él? ¿Cómo fue tu...? ¿Cómo te sentiste? O sea, yo lo apoyaba como papá, ¿no? No tenía que ver el periodista, o sea, no puede decir, pues no, pero va a afectar mi imagen. No, mi imagen no estaba en juego, claro. Era mi hijo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hubo un error del canal de lanzar porque eran jóvenes, ¿no? De lanzarlos así un poco precipitadamente. Y bueno, él tomó la decisión de asumir eso, de correr los riesgos que había que correr y lo hizo, ¿no? Y bien por él, ¿no? Pero tú, ¿cómo te sentiste como papá cuando vinieron ya las críticas, algunas justas, algunas injustas, cuando vino el cargamontón? Bueno, trataba de apoyarlo y obviamente cualquier papá pues se siente afectado, ¿no? Claro. Yo también, pero nada que me hiciera dudar de mi hijo o algo de eso, ¿no? Sí. Ahora, ¿en algún momento te han propuesto tú quisieras tener, digamos, estar en un programa de opinión donde no solamente te limites, digamos, a relatar la noticia, sino también opinar, a hacer un poco de lo que se hace en prensa, en televisión? Alguna vez creo que me propusieron algo de Cuarto Poder, pero no recuerdo. Hice unos reemplazos en Cuarto Poder, me acuerdo, donde se opina más y tal, ¿no? Pero el problema de eso fue que me hacían hacer el reemplazo, estaba vacío el puesto de ahí, y encima tenía que ir en la mañana al día siguiente a primera edición. Entonces eso no lo podía soportar por los horarios, ¿no? O sea, dormía 3 horas, creo. Pero si tuvieras que dejar el programa de la mañana y dedicarte, digamos, a un programa dominical, o en todo caso, ¿es tu aspiración tener alguna...? No, aspiración no es, lo podría hacer. Claro. Lo podría hacer. Pero no es que... No es algo... O sea, yo estoy feliz en el programa de las mañanas. El equipo que tenemos es sensacional. Me llevo súper bien con Verónica, con mi director, con todos, los camarógrafos, todos somos una comunidad, una familia, ¿no? Entonces estoy muy contento ahí. Y me gusta también enterarme muy temprano de las noticias. Entonces, la mañana me va súper bien, ¿no? Sí. Tomarle el pulso a una realidad que la burbuja de Lima o la burbuja del país no ve, ¿no? Que es todo lo que pasa en los conos, todo lo que pasa en los barrios populares y eso no... todos se quieren tapar, ay, ¿por qué tanta sangre? Ay, ¿por qué tanto es? Y se quieren tapar los ojos, ¿no? No quieren ver la realidad, ¿no? ¿Y tú crees que está bien? O sea, ¿tú crees que hay alguna responsabilidad del periodismo? Porque se acusa mucho de que los noticieros son sensacionalistas, lo que tú dices, ¿no? De que siempre las primeras noticias son, digamos, que la sangre... Bueno, es que si matan a una persona creo que es bien importante, ¿no? Sí. La vida de una persona, lo que afecta a una familia. Nosotros muchas veces salimos, por ejemplo, de los velorios. Pero salimos de los velorios porque ellos nos piden. Claro. ¿Nos piden para qué? Para denunciar, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta. O sea, y no, como decías tú, no se puede pasar por agua tibia esos asesinatos, estas cosas horribles que están pasando, ¿no? O sea, lamentablemente el periodismo tiene que informar, ¿no? Claro, sería lindísimo no tener que informar de que están matando a la gente o a los choferes de transporte. Pero ¿cómo te enterarías tú, por ejemplo, que han matado a los choferes de transporte si no fuera por los medios? O sea, seguiría todo igual y los gobiernos seguirían caminando como si nada, ¿no? Y tienen que hacer algo, tienen que hacer cambios. No se van a enterar si no informamos, ¿no? ¿Y cómo sobrellevas la relación? Bueno, te lo he preguntado 20.000 veces. ¿Cómo sobrellevas la relación de pareja? Porque, bueno, ustedes, tú y Katy, hacen una, digamos, como que la pareja modelo, ¿no? Eso no existe. ¿Cuántos años tienes? 17 ya de casados, 17, acabamos de cumplir 17, pero de estar juntos es 28 por ahí. Ah, mira.
Sí. ¿Y cómo se sobrelleva, digamos, un periodista serio con una actriz que hace... Pero es que yo no soy tan serio en realidad. Es- Eso es fantasía, eso es, parte de la ficción. ¿Cómo se sobrelleva con Bueno, una actriz? felizmente los dos tenemos sentido del humor y nos gusta el sentido del humor. Ella es muy graciosa y me encanta, me hace reír todos los días. Nuestros hijos también tienen sentido del humor, todos. Mis 5 hijos tienen sentido del humor. Y, y bueno, ella es muy fácil de llevar, muy colaboradora, este, se comunica muy bien con los chicos, conmigo, cuando hay temas, problemas que resolver o decisiones que tomar, todo es buena comunicación, muy cariñosa, amorosa y además, pero tiene su carácter, ¿ah? Pero las cosas del trabajo, por ejemplo, ¿no? Es súper disciplinada, me encanta que sea tan profesional y, y tenemos muchos temas en común, ¿no? Muchísimos temas en común y nos queremos mucho, entonces no hay problema. Sí. 28 años, Sí, ya, y ya ya que... para siempre. Bueno, eso nunca se sabe. Mira, con Sí. Katy hemos tenido momentos ¿cómo se llama?, de distanciamiento, no de pelea, pero sí de distanciamiento, y que felizmente los hemos hablado, ¿no? Pero le puede pasar a cualquier pareja y a cualquier edad de su relación que surja un distanciamiento o una transformación de la relación, ¿no? Nunca está dicha la última palabra, ¿no? Pero por lo menos tengo 28 años feliz. Sí, bueno, qué bueno. Sí. Dime, ¿y tienes alguna rutina? Es decir, bueno, tienes horarios complicados, ¿no? Ujú. Y imagino que con Katia empatas un poco porque ella también hace teatro, hace sí, cosas. pero tratamos de almorzar juntos, ¿no? No siempre se puede todos los días de la Ok. semana, pero tratamos de almorzar juntos, ¿no? Por lo menos. Ok. Porque claro, ella no solamente tiene las funciones, sino que también, por ejemplo, ahora está trabajando un libreto, una película, ¿no? A veces tiene su show de planchando, los ensayos, ¿no? Teatro, ha hecho varias Claro. películas, ¿no? A veces las ha hecho incluso fuera del país, ¿no? Entonces tenemos que acomodarnos a eso, pues, ¿no? ¿Y te da para verla? ¿Te dan los horarios para verla? Claro, sí, Sí, nos vemos bastante. normal. Sí, 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 sí. nos vemos bastante. Sí. Y a veces nos vamos a un hotel también. Ah, bueno. Siempre, Porque por acá siempre bueno. por acá están los hijos. Para romper la rutina. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Dime, ¿qué noticia? O sea, me quiero poner en tu lugar, ¿no? Dando las noticias y claro, o sea, uno puede pensar que simplemente lees un teleprompter y que tienes que guardar la compostura y que simplemente como que ya, o sea, es una rutina. Pero imagino que hay noticias que duelen. No, darlas. casi todas las noticias hay Claro. que darlas con intención. O sea, digamos, interpretar el hecho y darle una significación a través de la entonación. O sea, no es un robot, no es Claro. una inteligencia artificial, ¿no? Claro. Entonces, hay énfasis que poner, ¿no? Momentos en que hay que estar muy sereno o momentos que hay que mostrar algo de indignación, ¿no? ¿Alguna noticia que te haya dolido? Mira, no recuerdo específicamente una, pero en general las que se refieren a abusos de los niños son Debe ser muy fuertes. terrible, ¿no? Terrible, terrible. Ha habido veces que yo he salido destrozado del canal, ¿no? Sí. Destrozado. Una vez tuvimos un caso de un niñito que había desaparecido y vinieron los padres a pedir ayuda para ubicarlo, no sé qué, y los padres lloraban y no sé qué. Y al final encuentran el cadáver del niño, incluso medio quemado. O sea, habían querido quemar el cadáver. Y al final nos enteramos que el papá lo había hecho. El mismo papá que estaba llorando ahí en el estudio. Miércoles. Ah, estaba en el estudio. En el estudio cuando desaparece el niño, va al estudio con la esposa a llorar para que lo encuentren y no sé qué. Qué horrible. Horroroso, horroroso. Esa es una de las más terribles. ¿Y qué noticia es la que te ha dado gusto relatar? Ah, varias. O sea, ¿en qué noticia te has sentido? La del Papa peruano, por ejemplo. Ah, mira. Eso fue sensacional, Sí, ¿no? Claro. Un festejo, además inesperado, ¿no? Probablemente es peruano, ¿no? Es peruano, sí. Sí, sí. Chiclayano. ¿Y tú eres creyente? Yo soy católico, pero no sigo, digamos, Sí. Pues sí crees en Dios. creo que hay un Dios. Sí. No me he puesto a desarrollar un poco el tema, Ya. pero sí creo que hay
una existencia superior y más allá, y que no será pues, físico, no será pues, que uno está así con el cuerpo y el mismo peinado y eso, ¿no? Ni siquiera la voluntad o la conciencia individual, personal que porque si no, no habría esta existencia histórica, Sí. digamos, ¿no? Sí. Pero sí algo más hay, no sé, integración con el universo, lo que fuera, algo hay. Sí. ¿Tú cómo te mantienes con lo que hablamos, ¿no? De las posiciones políticas? O sea, los caviares, la DBA y tanta cosa más. O sea, ¿tú cómo lo ves y tú por dónde crees que estás? Porque realmente No, yo lo tengo clarísimo, yo soy un liberal clásico. O DBA. sea, no, liberal clásico. El liberalismo es una posición que está, digamos, si es imagínate un triángulo, la izquierda está acá, la derecha está acá. La derecha quiere intervenciones del Estado para favorecer a los gremios empresariales o lo que fuera, a los privilegios, y la izquierda quiere usar el Estado para favorecer a los determinados grupos sociales. El liberalismo se encuentra acá, que no quiere que el Estado intervenga, no quiere que el Estado favorezca a un grupo o a otro grupo. ¿No es cierto? Que nosotros creemos en la igualdad ante la ley, ¿no? Eso es un liberal clásico. Hay liberales que son anarcocapitalistas, que esos creen que no debe haber Estado, ¿no? Y que el Estado puede ser sustituido en una serie de sus funciones. Yo no llego a tanto. Uno de mis hijos es anarcocapitalista, o más o menos por ahí. Tengo amigos que lo son, amigos muy cercanos, pero yo no, y varios de mis amigos tampoco, ¿no? O sea, ¿no? Yo la tengo clarísima. Mi posición es la que se llama liberalismo clásico, ¿no? Que propicia una economía de mercado con un Estado de Derecho. Claro. Correlativos, ¿no? Inextricables, o sea, no se pueden separar. Bueno, me encantaría hacerle esta pregunta a Katia, pero te la hago a ti, porque son figuras de tu canal aparte. Esta actitud de Mónica Sánchez, Lucho Cáceres, Tatiana Stengo, gritándole a las policías y todo lo demás. O sea, ¿piensas que de repente tú eres actor, tú eres periodista, eres figura, digamos, pública? O sea, ¿no crees que deben guardar cierta moderación? Bueno, eso ya es un tema muy, muy personal, ¿no? Claro. Pero ¿tú cómo lo ves? O sea, en el caso de los periodistas, habría que tratar de evitar el activismo. Ahora, puede haber una situación que realmente sea, pues, tan terrible que requiera la presencia de los periodistas también, ¿no? No creo que uno pueda decir, no, de ninguna manera nunca, no. Puede haber situaciones bien feas que uno tendrá que salir, ¿no? Pero en general mi estilo personal no va con eso, ¿no? De acusar además al policía que no tiene nada que ver ahí, ¿no? Sino es el gobierno, ¿no? El gobierno no es el policía que está ahí, él tiene una orden de un mando y ese mando tiene otra orden de otro mando y tal, ¿no? O sea, eso es como antropomorfizar la política, ¿no? O sea, convertir los temas de la política en esta persona es la que es, ¿no? El Estado, ¿no? Claro. Y no es tan así, a menos de lo que me parece, ¿no? Pero no me atrevería a juzgar a nadie, porque cada uno tiene su posición, cada uno hace con su vida, con su prestigio, lo que quiera. Por ejemplo, Vargas Llosa, prestigiosísimo, pues se metió en política porque creía que ese prestigio debía usarlo en política. Sí. Lo respeto, ¿no? O sea, no lo comparto, pero lo respeto. Aparte que hemos normalizado muchas cosas que no están bien, ¿no? O sea, político igual corrupto, policía igual corrupto, cuando no es así, ¿no? O sea, es decir, la institución, claro, tiene fallas y todo lo demás, pero como que ellos son, o sea, digamos, policía igual corrupto, pero sin embargo te pasa algo y tienes que ir a poner una denuncia policial, lo llamas a la policía. Sí, es una pena porque está bien desarrollado esto de la corrupción en la policía, no solo en la policía, por supuesto, en la política, en el Congreso, pero eso, mira, tanto la policía como el Ministerio Público, aparte del tema de la corrupción, están en un problema material. Es imposible que ellos puedan procesar la cantidad de casos que se dan con la cantidad de gente que tienen. O sea, la policía no puede procesar ni recibir la cantidad de denuncias que hay, por ejemplo, de extorsión nomás, solo de extorsión. No alcanza. O sea, hay miles de casos y no hay miles de policías a disposición de esto, ¿no? Igual la fiscalía, ¿no? Los casos se arruman así y no tienen posibilidad material de procesar todo.
Entonces no va a funcionar el sistema. O sea, ahí tiene que haber una revolución institucional, ¿no? Reformar absolutamente todo para que se pueda atender, ¿no? Estas instituciones, ¿no? ¿Tú crees que el Perú está preparado ahora que vienen las elecciones para un presidente dialogante? O sea, ¿las condiciones en el país están dadas para dialogar? ¿O al contrario, las voces que dicen, no, el Perú necesita un Bukele, un Fujimori, un Milei, una persona que hable duro? No, yo creo que ya estamos bien polarizados, ¿no? En Fujimorismo, antifujimorismo y todo eso, ¿no? Yo creo que la firmeza no tiene que ver con el estilo estrepitoso. Por ejemplo, a mí no me gusta nada el estilo de Javier Milei porque insulta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la necesidad? Si tienes que hacer una reforma, hazla, pues, pero ¿para qué tienes que insultar? O sea, o si tienes que oponerte a una posición sobre el gasto público, oponte, pues, porque hay razones, pero no gritar ni echar los perros al que piensa distinto, ¿no? Eso no me parece muy liberal, la verdad. Bukele. ¿Ah? Bukele. Bukele tiene todo este apoyo popular, ha hecho estas cosas, claro, ha dado seguridad a su sociedad, pero tampoco me parece que uno pueda cambiar la constitución para reelegirse y que lo elijan a uno indefinidamente, porque eso ya pasa a ser una dictadura, ¿no? Desde el punto de vista institucional. Pero mucha de la culpa la tiene la misma gente, porque apoyan eso, ¿no? Entonces, no es solo Bukele, sino es la gente también, ¿no? Claro. Pero, ¿qué viene para el Perú? O sea, ¿qué cosa crees que, o sea, que puede pasar y qué cosa crees que debe pasar? Puede pasar todo, porque este país es tan loco. País ¿no? de la maravilla. Puede pasar de todo. Puede salir por ahí, no sé, alguien como Antauro o lo que fuera. Pero también puede salir alguien como Spa. Puede pasar, o sea... Ahora, ¿qué debe pasar? Debería pasar que las cosas se vayan calmando y que la gente empiece a saber oponerse en democracia, ¿no? O sea, claro, sostener sus ideas en democracia. Pero acá es todo echar barro el uno al otro, ¿no? Y son odios, ¿no? Yo veo mucho odio, mucha enervamiento, ¿no? De las posiciones, ¿no? Ojalá eso pudiera cambiar, sí, pero no sé si esté en el momento de cambiar o qué, ¿no? Ahora va a venir un congreso fragmentado igual, ¿no? Porque estás viendo las encuestas son 10%, 8%, entonces, ¿con eso qué jalas para el Congreso? O sea, chiquitito. Ahora, finalmente, bueno, tenemos que conversar un montón, pero te juro que es interesantísimo conversar contigo porque, como te digo, tú eres testigo viviente de bueno, toda... Hay otros mayores todavía. No, pero por lo menos de la historia reciente democrática, democrática entre comillas, del país. Los que van a elegir dicen que son, bueno, y van a ser, ¿no? Hay una nueva generación que va a votar por primera vez y que de repente sean los decisores, la famosa generación Z, que tú les preguntas, ok, estás marchando, quiero un cambio, que se vayan todos, y les preguntas, pero ya, ok, se van todos, sí, ya, te quedas en el aire. ¿Qué hay con eso? Sí. Yo no creo mucho en el término generación Z, o sea, creo que esa fue una etiqueta que pusieron para hablar de una manifestación, ¿no? Y de ahí han tratado de mover eso y tal. Pero hay de todo, en los jóvenes hay de todo. Creo que el problema más bien va a ser ¿cómo se llama? La indiferencia. O sea, es tan fea la política que ya no me importa. No me importa. Ya, no me importa. Entonces, el ausentismo creo que va a ser grande, ¿no? Lamentablemente. Pero hay algunos jóvenes que veo que sí se están interesando por averiguar quién dice cuál es la posición de de aquel, ¿no? Vamos a ver cuál es el resultado, porque las propagandas también influyen mucho en los jóvenes, ¿no? Claro, el boca a boca y quién está de moda, ¿no? Exacto. Ahora, pero tienes razón, ¿no? Preocupa porque bueno, ahora se han puesto de moda las redes, el YouTube, el TikTok, ¿no? Bueno, sí. Este es un programa para YouTube. Periodistas como Curwen, sí, tú escuchas el programa y te quedas pues espantado, ¿no? Porque el hombre, como tú dices, ¿no? O sea, un periodista no tiene que gritar, insultar, hablar lisuras y ser, pues, un energúmeno, no sé, por ser drástico. Son nuevos lenguajes, ¿no? Pero vamos a ver bien, ¿no? Qué pasará con esos lenguajes. Yo no creo que vayan en el largo tiempo
a dudar y sí creo, como tú decías, que a veces la gente también necesita un poco de que las cosas se calmen para poder pensar un poco, ¿no? Claro. Y deducir cosas y decir, bueno, esto es lo que pasó, pero entonces fíjate, ¿no? Y conversar, porque el liderazgo de opinión se da en los ámbitos pequeños. O sea, por ejemplo, en las familias hay el tío que sabe, Claro. ¿no? En los barrios hay el chico que está más metido en política, ¿no? Esos son los verdaderos liderazgos de opinión. Entonces, claro, esos líderes consumen medios, ¿no? Y ahora, como dices tú, por ejemplo, el TikTok es un medio muy, muy influyente. Pero influyente no por lo que dice, sino por la difusión que tiene. Entonces, tú puedes poner cualquier idea ahí y si está bien expresada, bien dicha, bien sostenida o bien revestida de lenguaje tiktokero, entonces va a poder divulgarse, ¿no? Ahora, que algo se divulgue no significa que convenza, ¿no? Pero por lo menos la difusión está ahí, ¿no? En las redes ahora bastante, ¿no? No solo, pero bastante. Y también tiene que ver responsabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una generación de tiktokeros que tienen millones de seguidores, Sí. pero tú ves y es atroz, ¿no? Claro. El chico que movió, o sea, perdón, prendió fuego al amigo y lo tiró a la terrible. piscina. Sí, sí. Y ellos son los que, Sí. o sea, a lo que la gente sigue, pues, ¿no? Eso te habla de la gente, no solo del tiktokero. Y lo peor es que, por ejemplo, uno de ellos entrevistó a Vizcarra y se puso a hablar con Vizcarra. Entonces, lo que tú decías, ¿no? El modelo Vizcarra, que es atroz. El show, ¿no? El populismo. El populismo a toda costa, ¿no? Porque Es cara dura, ¿no? Vizcarra. Vizcarra es increíblemente cara dura. He conocido otros en la política peruana, pero Vizcarra se lleva el premio de cara dura. Cara dura. No se altera, ¿no? Esa es su ventaja también. Sí. Bueno, Federico, oye, Ok, gracias. Jorge, no, Estuvo la encantado. conversación. Te juro que me quedaría conversando más tiempo porque Habrá otra da oportunidad. gusto, de todas maneras. Gracias por No, repito, por muchísimas recibirnos en tu casa, por la conversación. Gracias por el interés y por poder compartir acá estos temas que a veces no se puede conversar tan normalmente. Tan normalmente, ¿no? Sí. Gracias. No, encantado, Jorge. Muchas Federico. gracias. El aplauso, por favor. Y bueno, esto fue todo por hoy en el programa. No se olviden, por favor, suscribirse al canal, apretar la campana, darle like, comentar y compartir. Reenviar. Y reenviar. Nos vemos en el siguiente programa de Historias detrás de las historias. Gracias, Federico, nuevamente. Gracias, Jorge. Ok. Encantado.